definición que creo que perteneció en su momento a Marcelo Bonelli, hace ya un largo tiempo, cuando habló del plan bomba. Sí, señor. Bueno, ¿se acuerdan del plan bomba? Es decir, un grado altísimo de distorsiones macroeconómicas simultáneas que había engendrado la administración de la señora Kirchner, básicamente a partir del caso del ministerio de Axel Kicillof y de antes también. Y hemos hablado muchas veces respecto de por qué esa bomba explotó, no explotó, por qué no explotó, si se demoró, lo que sea. Pero en cualquier caso, me parece que estamos dando vueltas sobre un asunto que es lo que acaba de ocurrir, ¿no? Finalmente explotó el plan bomba, ¿no? Hay pila de imágenes para graficar esta escena. Una podría ser que el gobierno, se manejó durante estos años caminando en un campo minado. Es decir, había como muchas bombas puestas en el camino. El gobierno optó por pisar despacito e intentar por lo menos desactivar una por una, de manera tal vez un poco desarticulada, subordinando un arreglo más general de la economía a criterios de carácter político, a limitaciones que el gobierno entendió que tenía durante su administración, sobre todo al principio. Luego de estos 2 primeros años de Macri hasta octubre pasado, finalmente la Argentina terminó entendiendo que, o el gobierno convenció a la gente, y por ahí incluido yo, de que tal vez hacía falta ganar la elección de medio término para efectivamente ir un poco más a fondo con un programa un poco más potente en materia económica, con personajes de mayor envergadura y demás. Y aquí ocurre un gran misterio. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué pasó en octubre, ¿no? Cuando el presidente Macri consigue un respaldo electoral de significancia mayúscula, y en vez de acelerar, frena. Entonces me parece que esta combinación de elementos, el plan bomba que estaba pendiente y el freno que el gobierno se aplica a sí mismo entre octubre y diciembre, explican finalmente que, lo que está pasando, un día explotó, un día alguien pisó una mina, ¿no? Por lo tanto, acá hay responsabilidades compartidas, hay una responsabilidad mayúscula del plan bomba diseñado antes, que misteriosamente estábamos todos mirando la bomba, tiqui, 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 y nunca explotó. ¿Entendés? Hasta que un día, alguien pisa una mina o varias de ellas, y obviamente ocurre lo que ocurrió en la Argentina en los últimos 20 días. Entonces me parece que estamos dando vueltas sobre un asunto que finalmente confluye en este punto. La crisis finalmente llegó. Y esta vuelta, en vez de llegar de modo fulminante, como ocurre con la Argentina, o ha ocurrido con la Argentina en muchas oportunidades, esta vez se escalonó o se letargó, como consecuencia de la, vamos a llamarlo, pericia del gradualismo. Hubo una cierta pericia en no pisar la mina durante un largo tiempo, hubo fondos de afuera, muchos de ellos especulativos, que demoraron el hecho de que alguno pisó una mina y fúmbate, estalló. Entonces me parece que, punto número 1, estamos dando vueltas sobre este punto. Habrá que ver el grado de escalada que esta situación tiene. Obviamente que va a haber derivaciones políticas, derivaciones sindicales, derivaciones económicas, etcétera, pero me parece que esto es lo que finalmente pasó y que todos los diagnósticos que hemos escuchado estos días confluyen finalmente en este punto. Las minas estaban en el camino, el gobierno optó por tratar de ir pisando de a poquito hasta que un día pisó una de ellas. Podemos discutir toda la vida, ¿qué hubiera pasado? Sí. Bueno, ¿qué hubiera pasado? Sí, ¿sabes qué? Ya pasaron 2 años y medio. En este contexto ha habido en los últimos días 3 o 4 diagnósticos muy interesantes, 3 pertenecientes a exfuncionarios de la administración Macri, Alfonso Pratgay, Martín Lustó y Carlos Melconian, y uno que apareció anoche, muy interesante, de un economista que era del Deutsche Bank, Gustavo Cañonero, un tipo que fue del fondo, que anoche fue entrevistado por Carlos Paña. Fue una entrevista extraordinaria. Pero sacando Cañonero, es curioso que los 3 diagnósticos más importantes hayan surgido de exfuncionarios del presidente Macri. Alfonso Pratgay, su ex ministro de Economía o de Hacienda, Martín Lustó, su ex embajador en Washington, y Carlos Melconian, su ex presidente del Banco Nación. Yo creo que ellos creen, los 3, yo los conozco más o menos a los 3, creo que ellos creen que tienen más discrepancias de las que creo yo que tienen, ¿no? Viste que se supone que Alfonso Pratgay y Martín Lustó piensan una cosa y Carlos Melconian y su gente piensan una cosa distinta. A mí me da la impresión de que no hay tal diferencia tan profunda, sí hay eventualmente matices en el diagnóstico. Creo que los 3 coinciden en que
Esto requiere de una envergadura política más grande para enfrentar efectivamente estos problemas que Argentina tiene ahora ya explotados y que son visibles por todo el mundo. Y los tres sugieren que hay por lo menos 3 asuntos importantes que atender. Eventualmente los tres colocan esos asuntos en un orden distinto. Es decir, Alfonso Pradgay y Martín Lustó sugieren que la cuestión comercial de Argentina es más grave que la fiscal. Melconian sugiere lo contrario, que la fiscal es más grave que la comercial. Pero en cualquier caso los tres más o menos ponen estos 3 elementos sobre la mesa. El déficit comercial de Argentina, que es muy grande, esto es, gastamos más dólares de lo que producimos en la economía en su conjunto, más allá del Estado. Segundo, un déficit fiscal, obviamente estrafalario. Y tercero, un agujero que tiene el Banco Central significativo. Si yo no me equivoco mucho con la cuenta, ahora lo van a escuchar ustedes, la cuenta da 90.000 millones de dólares. Porque son 30.000 de Levax, más 30.000 de déficit comercial, más casi 30.000 de déficit fiscal contando intereses de la deuda. Esa es la magnitud de lo que tenemos enfrente los argentinos. En las últimas horas trascendió un comentario del doctor Carlos Melconian. Esto ocurrió el domingo por la noche, creo que fue Infobae que lo publicó primero, fue motivo de comentario en los diarios ayer. Esta frase del doctor Melconian, dicha en un seminario agropecuario en Mar del Plata el viernes pasado, cuando dijo, bueno, boludeaste 2 años con las buenas ondas y ahora vas a recoger inflación. Obviamente que el comentario fue chocante, si se quiere, porque obviamente el doctor Melconian es una persona allegada al presidente Macri, muy allegada, por cierto. Y me pareció interesante, y de hecho lo encontré ayer de casualidad, buscando noticias en la página del Cronista, durante la mañana de ayer o mediodía de ayer, volviendo para casa en el auto, y encontré la conferencia completa de Carlos, dicha en Mar del Plata el viernes pasado, que es colosal. Es colosal. Es una explicación de la crisis argentina realmente muy interesante, muy importante, que yo creo que no es tan contradictoria con el resto de los diagnósticos y creo que nos pone sobre la mesa la magnitud del desafío que tiene la Argentina enfrente. Vuelvo para atrás, discutimos toda la vida si antes y después, si por qué no lo hizo, que por qué lo hizo, que el gradualismo, que se podía, que no se podía, que cuál gasto bajo. Es un debate aparte. A mí me parece que vale la pena escuchar, la conferencia dura más de 1 hora, yo seleccioné unos 7, 8 o 9 minutos, que arrancan con el estado de cosas que dejó Cristina Kirchner en algún punto y conecta con lo que Carlos llama los 330, el déficit fiscal, el déficit comercial y el agujero que tiene evidentemente el Banco Central. A ver, yo no soy un experto, obviamente, en materia monetaria y puedo entender que las Levax son un instrumento de la política monetaria. Ahora también, en un momento de corrida, son una deuda que hay que pagar. Oh, claro, obviamente. O sea, en una instancia normal, los bonos son efectivamente un instrumento que tiene un Banco Central para, como se dice, para esterilizar el dinero que emite. Ahora estamos en una instancia peor que esa, porque obviamente tenemos una especie de corrida también contra las Levax, ¿no? Que ayer tuvo el gobierno que llamar a medio mundo para que no las venda, ¿no es cierto? Bueno, les ofrezco este tramo de la conferencia del doctor Melconian, que pone un poco de contexto esta frase tan virulenta que trascendió en los diarios, y que les aconsejo que lo escuchen con atención para que todos seamos conscientes de lo que nos pasa a los argentinos, más allá del gobierno este o del gobierno anterior. Lo escuchamos. En el periodo Macri, durante 2 años, se venden 20.000 millones de dólares por año para atesoramiento que compra el hombre común, sin corrida, olvídense de los últimos 15 días. Se vendieron 2.000 millones de dólares por mes para que la gente lo meta en la mesita de luz. ¿Por qué? Por Argentina eso. Y se vendieron 10.000 millones de dólares por año para turismo. Entonces son 30.000 millones de dólares vinculados al sector privado, donde si hay 20 más 10, 30 que compran, tiene que haber 20 más 10, 30 que entran, si el cambio es flotante, si no se va al carajo. ¿Se entiende lo que es cambio flotante? Y vinieron metas de inflación irreales total. Cuando me preguntaron, yo por supuesto siempre he contestado, Argentina, imagínense que tuvo menos de 10 años a un dígito en 80. 6 de los 10 fueron en los 90. O sea, ustedes tienen que entender que pretender usar Slim Fit, que es un dígito,
es que tenés que largar los 4 platos de ravioles, que es el déficit fiscal. Entonces, o tenés mal los ravioles o tenés mal la camisa. Y cuando corregís la meta de inflación es que compraste más talle de camisa porque no querés largar los ravioles. ¿Qué es lo que ocurrió el 28 de diciembre? Acá están los números, quiero ir a fotos claves. Es muy importante que entiendan esto. Cristina Fernández se fue con 5 puntos de déficit financiero y nosotros tuvimos 6. Eso es inacción, no es gradualismo. Yo nunca me opuse al gradualismo, pero esto es inacción. Porque no se pudo, por lo que fuere. Sobre 50.000 millones de dólares por año entre el agujero del déficit y los vencimientos de deuda, neto de lo que se consigue por Banco Central y Mercado Interno, hay que salir a buscar 30 por año. Lo voy ubicando un poco en la numerología para ver lo que terminó. ¿Qué más? Es muy importante esto, porque este es otro detonante. Por eso yo quiero ir rescatando las 4 o 5 cosas que fueron el detonante. Este financiamiento externo en dólares, 30 lucas verdes, hay que usarlo para pagar gasto público en pesos. Ya lo habrán escuchado 20 veces. Entonces, cuando Caputo venía con dólares, se lo tiene que dar a Sturzenegger. Se los daba a Sturzenegger directamente, porque si los vendía en el mercado, derrumbaba ese tipo de cambio, que hoy vuela. Hoy vuela. Se lo daba a Sturzenegger y Sturzenegger le daba los pesos. Caputo le daba los pesos a Pratgay o a Duhovne y con eso la tesorería pagaba. Cuando la tesorería pagaba el gasto público, esos pesos salían al mercado. Si bien no era emitir con maquinita, era una emisión indirecta a través de dólares que vienen del exterior. Y como Sturzenegger se había encaprichado en forma adolescente a Slim Fit, ahí la inconsistencia entre el déficit fiscal y tener inflación de un dígito, nació el monstruo. Porque inmediatamente los mismos pesos que emitía por dólares que le traía Caputo para el déficit fiscal, los chupaba con Levac. Entonces fue creando un monstruo donde necesitaba pagar tasa de interés y llegó hasta 1,5 billones en pesos o 56.000 millones de dólares, que son más que las reservas que tiene el Banco Central. Creó un velociraptor. Ustedes que lo saben, que los velociraptores, el que vio Jurassic Park, donde hay un señor que dice, no, mirá, he transformado a los velociraptores en personajes mamíferos, caseros, tomen su jeep, un jeep y vengan a una isla que quiero mostrar cómo van a ver a los tiranosaurios, velociraptores. Y un día no sé qué botón apretaron mal y los velociraptores empezaron a comer todo. Mírenlo eso, porque son las Levac. Son las Levac. Los estoy llevando a la última semana. Por lo tanto, la conclusión es que el Banco Central, si miran Marcó del Pont, Fabre, Gabanoli, Sturzenegger, termina emitiendo más moneda que los anteriores. No porque los anteriores sean mejor que este, sino porque al final, por algún lado, sale el déficit fiscal. Que debe dejar de ser patrimonio de la ortodoxia en la Argentina, acorde con poner a la clase política pantalones largos. No hay misterio acá. ¿Por qué tenemos inflación? Por esto. No estoy comparando ni degradando a mi amigo Sturzenegger. Estoy mostrando la realidad. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ciego que el que no quiere ver, decía mi vieja. Las metas de inflación apresurada. Alfonso Pratgay empezó con 20 en el segundo semestre del 2016. Confundir deseos con realidad. No tengo ánimo de criticar a nadie. Ser advisor de un presidente requiere una responsabilidad. ¿Cómo decir que 20 y da 40? O decirle que va a ser 12 y da 25, decir que va a ser 10, la cambio a 15
que no nació el 15, murió el día del nacimiento. Roguemos que vuelva a ser 25 este año, que después les voy a mostrar si se puede. Este es el tipo de cambio estructuralmente bajo, ¿ven? Este es el tipo de cambio del 2008. Acá unifica Macri y fíjense que todavía no llegó el 24 que les decía antes. Por lo tanto, este es una buena síntesis de 3 endeudamientos diferentes que ha generado el bienio 2016-2017. No se lo confundan. Después de este cuadro, saben mucho más ustedes que varios economistas y periodistas de la Argentina. Acá hay 330.000 por año insostenibles. Hay un primer 30.000 que es el desbalance externo. Si estos me llevan 20 y estos turistas 10, alguien tiene que entrar 20 como préstamo financiero, como bicicleta, como pedal del sector privado. Hay un segundo 30, que es el desfasaje entre el gasto público y la recaudación, que son los 30 que tiene que ir a buscar de deuda soberana Caputo. Y hay un tercer 30, que es la absorción vía Lebac, que hace un capricho del presidente del Banco Central. Quiere decir que, les quiero decir, yo no hablo con el diario del lunes, era insostenible esto. Día y hora no tuve nunca, era cuando se despierte el velociraptor. Los dos CEOs que están abajo del jefe de gabinete inventaron 2 planillas de Excel que en el estudio nuestro las preparó un junior practicando. Consistía en que si el PBI crece 3 por año, la inflación llega a un dígito en el 2021, el tipo de cambio real es constante, el déficit baja según la meta, los impuestos cumplen la reforma tributaria, el costo del endeudamiento es declinante, entonces Antonia algún día va a ver que el déficit va a 0 y que... Vergonzoso. Una clase magistral sobre el estado de cosas de Argentina de parte del doctor Carlos Melconian. Ya venimos.